¿no? La intuición, yo creo que la gente que más ha estudiado tiene más intuición. Fíjate, esto para empezar. Cuanto más modelos conoces, cuanto más has vivido, estudiado, preparado, tienes más recursos ocultos que tú no sabes, no eres consciente de que los tienes, pero que surgen. Entonces yo en el caso del ajedrez me he dado cuenta a veces de que me enfrento a problemas no ajedrecísticos, pero de pronto mi cerebro viene con soluciones que yo no he preparado ni estudiado, pero son soluciones ajedrecísticas que, llamémoslo intuición, surgen de la nada y me resuelven el problema al que me enfrento. O por lo menos me dan un marco para trabajar sobre el mismo. Por tanto, yo creo que la intuición es fundamental, pero la forma de desarrollarla es entrenarla y prepararse. Bueno, cuéntanos, porque la flexibilidad, ¿no? El saber adaptarse a los cambios quizás fue la clave por la que Garry Kasparov, ¿no?, se hizo con la final, con el campeonato del mundo allá por el 84. Correcto. ¿Esa capacidad no la tuvo su contrincante? Sí, él destronó a Karpov, que Karpov era un gran campeón. A veces pasa en el mundo del deporte que coinciden dos grandes campeones, ¿no? Lo hemos visto en tenis hace poco, ¿no? Nadal y Federer, que constantemente se están echando flores, pero tienen razones para hacerlo, ¿no? Kasparov y Karpov fue un caso similar. Karpov había dominado el panorama ajedrecístico internacional con enorme autoridad y se encontró con un compatriota, Garry Kasparov, que era joven y que tenía un talento impresionante. Kasparov, con una estrategia súper agresiva, un ajedrez muy valiente, logró llegar hasta la final del Campeonato del Mundo y siguió haciendo ese tipo de ajedrez contra el campeón Karpov, que era el frío Anatoly, esa técnica gélida, ¿no?, que te miraba y te derretía. Y bueno, empezó, bueno, pues una catástrofe para el joven Kasparov. Ese juego de ataque no funcionaba contra el campeón y se colocó, era al que lograra 6 victorias. Karpov se colocó 5-0, ganando 5-0 con varias tablas. Y ahí, cuando todo el mundo esperaba que llegara la 6ª derrota de Kasparov, el joven Kasparov hizo algo que en tiempos de crisis, porque la crisis es incertidumbre, es cambio, se adaptó. La flexibilidad es fundamental, es una receta fundamental contra la crisis. Se adaptó, cambió su estilo, aprendió mucho de Karpov y empezó a empatar, y esos empates interminables acabaron por desgastar al jugador más mayor. En un encuentro un jugador puede perder 8 o 10 kilos en un mes, aquel encuentro duró varios meses. Al final Karpov estaba muy mal de salud, perdió una partida, perdió 2, perdió 3, y cuando perdía 5-3 se canceló el encuentro por riesgos para la salud de los jugadores, cosa que no dejó contento ni a uno ni a otro. Karpov dijo: yo voy ganando 5-3, ¿por qué canceláis? Y el otro dijo: hombre, qué casualidad que canceláis ahora que gano 3 seguidas, ¿no? Entonces ahí hubo mucha polémica. ¡Qué rivalidad! Sí, fue tremendo, sí. Además, Miguel, fuiste uno de los consultores de IBM para programar el temido o el, podemos decir, recordado Deep Blue, ¿no?, que derrotó precisamente a Garry Kasparov en mayo del 87. Del 97. Del Sí. 97, eso Correcto. es correcto. ¿Por qué perdió en esa ocasión? Bueno, Kasparov no había perdido nunca. Después de haber conquistado el título mundial, había perdido partidas sueltas, pero nunca un encuentro. Y de hecho, IBM había empezado a coquetear con la posibilidad de jugar con Kasparov ya el año 95. Para entrenarse en ese camino, yo tuve la suerte de ser uno de los conejillos de Indias. Jugué contra la máquina el año 95, aquí en Barcelona, le gané. Y entonces, bueno, si no puedes con el enemigo, únete a él. Me hice amigo de los ingenieros y me contrataron para asesorarles. A partir de ahí, la máquina jugó 2 encuentros con Kasparov. En el 96 perdió, Kasparov todavía era muy superior, pero para el año 97 IBM hizo un esfuerzo extraordinario, una planificación fantástica, y logramos lo que parecía imposible, que era vencer a Kasparov. Se hizo por la mínima, hubo mucha polémica. Kasparov dijo que la máquina jugaba de un modo que no era humano, perdón, lo contrario, que era demasiado humano, con lo cual daba a entender que estaba pasando algo extraño. Y fue, ya como digo, hubo mucho misterio y mucha tensión en aquel encuentro, porque era la derrota del ser humano en ajedrez. Es como admitir que las máquinas van a gobernar el mundo. No sé si mucha gente habrá visto Terminator, ¿no? Pues por ahí vamos, ¿no? Por ese camino vamos cuando las máquinas logren ser más inteligentes que nosotros. ¿Pero una máquina realmente se llega a anticipar a una jugada? La máquina tiene una potencia de cálculo fabulosa, que en ajedrez es muy útil, 200 millones de jugadas por segundo. Parece mucho, no es nada, porque en ajedrez las posibilidades, como hemos dicho antes, en la jugada 3 ya íbamos por varios millones, os recordáis que contábamos, ¿no? Sí. Esa potencia de cálculo sola no sirve, y precisamente lo que hizo IBM ahí fue innovar. Conseguimos enseñar a la máquina a pensar. Esto dirás, bueno, parece un poco pretencioso. Bueno, a ver, la máquina al final, ¿qué es una máquina? Una máquina son unos y ceros, son circuitos, chips que están o encendidos o apagados, en realidad como el cerebro humano. Al final
todos son señales eléctricas, ¿no? Pero conseguimos que la máquina entendiera conceptos ajedrecísticos. Y pongo un ejemplo que cualquier espectador entenderá aunque no sepa ajedrez. Si tú tienes el rey sin peones delante, con poca protección, eso es malo, porque el rey es la pieza fundamental en el ajedrez. No hace falta calcular jugadas. Por tanto, cualquier variante o continuación que conduzca a que tu rey quede totalmente desprotegido, hay que descartarla, sin más cálculos. Este tipo de ideas fuimos capaces de explicarlas en ceros y unos, al final en el lenguaje matemático que la máquina entiende, y eso realmente descolocó mucho a Kasparov, que no se esperaba una máquina tan humana. Tan humana. Sí, sí, Tan potente. Luego. Sí, me hizo gracia cómo Kasparov acusó un poco de esas trampas, ¿no? Dijo, hubo una jugada que la máquina hizo en la segunda partida que provocó la victoria de la máquina. Fue una jugada muy... es la que haría yo, la que haría un humano. No era nada materialista, era una jugada casi poética, una jugada de control del rival. Y Kasparov, al acabar la partida, se fue muy enfadado, pero al día siguiente dice, esa jugada no la puede hacer una máquina. Entonces un periodista le preguntó, dice, ¿usted está diciendo que han hecho trampas? ¿Que la ha hecho alguien? Me miraba a mí de reojo, Kasparov, ¿no? Era uno de los grandes maestros que asesoraba al equipo. Y entonces Kasparov lo explicó muy bien. Dice, ¿usted se acuerda del gol que Maradona metió con la mano en el partido de Inglaterra-Argentina, tal? Dice, esa jugada fue la mano de Dios, quien la hizo, la mano de Dios. Y así lo dejó Kasparov. Pues jaque mate, porque tenemos que dejarlo aquí. Muy Aquí bien. se termina esta partida. Hemos disfrutado mucho con Miguel Illescas hablando de ajedrez y de esta publicación. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros.